Hola a todo el mundo, hola Francisco, qué honor tenerte hoy aquí. Me encantaría poder presentarte para que todo el mundo que, bueno, pues no te conoce sepa un poco de ti, de tu trayectoria. Naciste en una familia de músicos y cantantes, una familia grande, en la cual tu padre y sus cinco hermanos, en total tres chicos, tres chicas, estaban todos dedicados a la música y la belleza y la armonía inundaban la casa en cada encuentro, por lo cual esa conexión con la música en tu caso se dio de manera muy natural, pero también con una gran profundidad dentro de tu ser. Tanto es así que siempre que se brindaba pues algún evento, un coro, no lo dudabas. Y más porque la familia siempre ha celebrado la música. Realizaste estudios universitarios en magisterio y al mismo tiempo la música era algo que te acompañaba y movía, motivo por el cual hiciste estudios en diferentes conservatorios durante un total de 13 años y también realizaste estudios musicales con diferentes profesores particulares. Sentías que había una búsqueda intensa en ti, pero fue realmente cuando encontraste el sonido sagrado, cuando se abrió otro concepto de la música delante de ti, otra dimensión. Ese año, el año 2000, fue un año vital en el que el canto y la vibración te mostraron un universo por descubrir y te lanzaron a una aventura, con la mirada de un niño, dispuesto a explorar hasta sus profundidades y por fin encontrar respuestas a esa búsqueda. Llevas 20 años dedicado al sonido, hace 23 que tuviste este descubrimiento vital y 3 años más tarde empezaste a dar clases y sobre todo compartir tus aprendizajes tanto en los conciertos de una manera muy experiencial como en los cursos y talleres de una manera teórica y práctica. La vida te ha invitado desde entonces a trabajar en la percepción de la mente y a moverte de una forma fluida y mágica en esta aventura, reforzando así tu confianza en la vida. Hay personas que te han influido mucho en el camino, como pueden ser Antonio Elías, el amigo que te acercó al sonido a través de Didgeridoo, Thomas Clemens como profesor de armónicos o David Mason como profesor de canto. Tienes un estilo propio caracterizado por la profundidad en el enfoque, siempre buscando mejorar todo lo aprendido, lo que te llega tanto a nivel musical como del lenguaje, poniendo mucha atención y detenimiento en encontrar puntos de mejora. Afinar internamente una capa más del sonido y de la voz, siempre buscando mejorar para dar a la humanidad. Aprovecho para parafrasear tu blog, que me ha encantado. Por ejemplo, entrar en el mundo del sonido es abrir una puerta a sensaciones y experiencias renovadoras. Darse permiso para cantar, vibrar, sonar, es ser libre de juicios, códigos y reglas en un nuevo mundo donde siempre hay infinitos por explorar. Es estar presente en el juego de sentir, vibrar, escuchar. Cuando sabes que la creación es una sinfonía perfecta, dejas de juzgarte y comienzas a comprenderte, a jugar, a ser instrumento de la armonía del universo. Toda voz contiene la armonía de la creación. La voz es la expresión de lo que somos. Conociendo nuestra voz, tomamos conciencia de aspectos de nuestra vida, de la relación con el mundo, con nuestro cuerpo. Aprender a vibrar en plenitud es una forma de manifestar quiénes somos. Vibrar desde la esencia es vivir. En un curso abrimos un espacio de profunda escucha a nuestra voz. Escuchar el cuerpo, su latir, la respiración, tal y como sucede, y permitir nuestro sonido natural, abre un espacio a una voz cada vez más auténtica, sincera y plena. Muchísimas gracias por tenerte hoy aquí, por venirnos a hablar de esta maravilla que es el sonido, que es nuestra voz, que es nuestra propia vibración y nuestra esencia. Muchas gracias, Beatriz. Aquí estamos todos reunidos esta tarde. Para nosotros es un placer, es un día súper entrañable por tener a Fran aquí. El GON está armonizando este espacio y de verdad que teníamos muchísimas ganas de tenerlo, pero como va viajando y está súper ocupado en hacer su trabajo, pues bueno, ha venido esta tarde y vamos a disfrutar de todo el tiempo que podamos. La presencia de él es importante en mi casa, porque mi casa, como dice Deki Kaur, es un templo y es un templo sagrado, y el que Francisco esté aquí, él ya es sagrado, y con su sonido sagrado, bueno, pues es algo armónico y algo que va a quedar aquí en su esencia para siempre.
Va a poder brindarnos esta tarde muchas emociones y muchos sentimientos, y nosotros estamos encantados porque acoger bien también es un arte, y él es arte en estado puro. También quiero decir que, bueno, que él y yo tenemos propósitos en común, y eso nos hace hacer las cosas agregando un valor extra en todo lo que hacemos, porque siempre que hablamos por teléfono o cuando lo tenemos cerca, pasamos mucho tiempo compartiendo, y él siempre me dice: lo importante es la experiencia, el tiempo no nos importa, lo importante es compartir. Entonces, bueno, pues aquí lo tenemos. Gracias por estar todos aquí. Muchísimas gracias. Me habéis dejado casi sin palabras. Qué bonito escucharos cómo hacéis la presentación, y qué gusto también poder, bueno, abrir este espacio en un hogar, ¿no? En un hogar con con una familia, en una amistad. Sí. Y a ti, que no te conocía, bueno, te conozco de las entrevistas, y ha sido muy emocionante escucharte hablando de mí, porque me gusta cómo expresas cómo le pones emoción a cada palabra. Ah, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues yo voy a empezar pidiéndole a Francisco que, para seguir, para continuar, me acompañe con la guitarra, porque estamos rodeados de instrumentos y de sonido, y no voy a intentar, pues aunque sean algunos, aprovecharme de que están aquí, que está él, y que nos pueda deleitar. Entonces, te pido que me acompañes en esta lectura de un texto de un libro que se titula La música y la mente, y el libro es de un psiquiatra que se llama Antoni Storr. Decía, o dice así más bien: jamás será posible determinar el origen de la música humana con certeza, pero parece probable que se haya desarrollado a partir de intercambios sonoros entre madre e hijo, con el fin de reforzar el vínculo que los une. Esas primeras palabras, música y canciones, pudieron encender la llama de la comunicación humana basada en las emociones. La voz es un canal de expresión que en última instancia es vibración y la esencia de la comunicación. Sabemos que has estudiado profundamente el sonido para poder hacer jugar a las personas con su propio sonido, su verdadera esencia, y también para utilizarlo de manera terapéutica. Todo esto puede ayudarnos a solucionar problemas de comunicación y ayudarnos a quitar bloqueos a través del canto, de armónicos y la música. Gracias.
Muchas gracias por acompañarme en esta petición. Una maravilla escuchar la guitarra. Para mí, algo que parece una justificación, en cierto modo lo es, fue muy importante el valor de la sencillez. Recuperar el valor de la sencillez hace que la música esté cerca de las personas, porque muchas veces las creaciones, las estructuras sofisticadas a las que en las que la música se ve en muchos ámbitos teñida, aleja digamos, a muchas personas, ¿no? Y se ve como algo inaccesible. Y para mí lo más fundamental es poder recuperar el valor de lo sencillo, porque en lo sencillo está la esencia. Y esto habrá que explicarlo en la entrevista, pero ahí es un punto clave. Pues Ese era- continúa, explícanoslo, Sí, pues esa esencia. sí, hay algo que primero que me viene era algo que dijo Thomas Clemens, que ha sido nombrado por Beatriz. Eh, Fue el primer curso de armónicos que hice. Yo llevaba cantando desde siempre, pero digamos ya de una manera más dedicada. En realidad he cantado toda mi vida, pero había cantado millones de notas y, y nunca me había parado a sentir la, la voz en el cuerpo, aunque es algo que en teoría te dicen y lo tocas como de refilón, sí que hay que sentir el apoyo, que hay que sentir cómo quizá no se habla tanto ni siquiera de cómo te vibra el pecho, ¿no? Pero este profesor Thomas Clemens, en el primer curso que asistí de armónicos, dijo, cada nota vibra en muchas partes del cuerpo. Y ahí toda la estructura musical que yo traía de un montón de años se desmoronó. Es como mi mente dijo, llevo toda mi vida cantando y nunca me he parado a sentir, a recrearme en eso, ¿no? Y ahí ya empezó como a abrirse ese nuevo universo que comentábamos. Entonces, cuando el enfoque pasa de ser una música, no vamos a decir mental, pero sí con bastantes toques de mente, de estructuras inventadas, de eh, creaciones sofisticadas, que ahora entraremos más adentro todavía, nos perdemos la experiencia de lo que puede suponer una sola nota. Y en una sola nota, precisamente, que es la máxima sencillez dentro de lo que sería la estructura musical convencional, dentro de una sola nota existe una estructura no inventada, que es expresamente la creación, representa la creación del el universo. O sea, en una nota están los patrones de la armonía de la creación. Esto se le llama fenómeno físico armónico. Y, este fenómeno cuenta que dentro de una nota, que normalmente una nota musical es un sonido complejo. Y un sonido complejo quiere decir que está formado por varios sonidos. Entonces, por ejemplo, para concretar que nos enteremos todos, la nota do. Dentro de sí, el sonido que más se escucha es esa nota, ese do, ¿vale? Pero dentro tiene todas las subdivisiones de esa misma frecuencia. ¿Eso cómo se traduce en términos de notas musicales? Pues tiene dentro otro do en una octava más aguda. Bueno, vamos a decir, podría tener, según qué instrumento la produzca, según qué voz la emita, puede contener otro do una octava más alta,
luego un sol de la siguiente octava, luego el siguiente do, luego una especie de mi, luego otra especie de sol, y esa, como veis, es una escala, va haciendo una escala, y esa escala es universal, es siempre la misma. Esto nos lo explicaron en quinto de solfeo, en el último año de solfeo, y mi impresión fue total. O sea, yo era como, no doy crédito, nos estáis diciendo en el último curso de solfeo que existe una escala natural. En Pero cada nota. sí, pero ¿por qué si existe una escala natural, todo el mundo estudia otra escala? Y me quedé también bastante estupefacto de que a todo el mundo le dio igual, que fui el único que me sorprendí, pero mi sorpresa fue total. La profesora era la misma directora del conservatorio, encantadora, y se tomó mi reacción de una manera simpática. Y digo, entonces, esta escala, la escala que todos conocemos, es un sucedáneo de la escala natural. Y dice, sí, así es. Digo, entonces, todo esto es mentira. Así yo, ¡pum! Se me cayó todo. Todo esto es mentira. Y dijo, siento decirte que sí. Y digo, nos lo decís en quinto. ¡Wow! ¡Qué secreto nos acabas de contar! Y dice, es lo que hay, es lo que hay. Claro, ¿qué pasa? Yo, claro, esto lo he analizado mucho, que, bueno, pues imagínate toda la tradición musical, eso es, no es fácil no de parar, ya de reconducir, ¿no? Sin embargo, ir reconduciendo, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente convencido de que vamos a volver en el tiempo que sea, paulatinamente, de manera armónica, vamos a volver hacia esa escala natural, hacia la conexión con esos sonidos, porque además esos sonidos, al ser, como decía, están dentro de las notas. Entonces son sonidos más sutiles, que no se perciben fácilmente. ¿Pero por qué no se perciben fácilmente? Porque los instrumentos que creamos en nuestra sociedad están enfocados para producir notas, no para producir esos sonidos sutiles, que por cierto se llaman armónicos. ¿Vale? Entonces, estos armónicos, al ser de una naturaleza más sutil, contienen sus propiedades concentradas y, y conectan directamente con la esencia, porque responden al patrón de la armonía natural. Digamos, bueno, digamos no, afirmo que sabemos que todo es vibración y se podría decir, es muy fácil enlazar con que el universo es una sinfonía, como hablábamos en la introducción. Entonces, si es una sinfonía y además podemos saber qué intervalos y qué configuración armónica contiene esa sinfonía, eh, y podemos trabajar en ella o sintonizarnos con ella, está claro que vamos directos hacia recordar quiénes somos, ¿no? Yo nunca me hubiera considerado capaz de ser músico, o sea, nunca me veía como capaz nunca quise ser cantante, por ejemplo. Eh, pero me atraía de una forma, con una pasión tan fervorosa, como diría mi padre. Eh, el conocer la voz, el conocer, no sé, era algo inexplicable, pero que me atraía. Entonces, yo entré al conservatorio en cuanto pude, de alguna manera, en cuanto me fue posible, con 18 años. Y tenía claro que no quería ser cantante, no lo descartaba, porque decía, pues si voy al conservatorio, será que quiero ser cantante, pero yo en realidad lo que quería era conocer las voces. Y me encantaba, yo hubiera pagado por asistir a todas las clases de todos los alumnos, porque quería conocer y sobre todo me interesaba mucho aprender a los mecanismos, cómo se aprendía a cantar, era lo que a mí me atraía tanto de los conservatorios.
Sin embargo, tengo que decir que yo no tuve tuve la suerte, vamos a decirlo ya traducido, tuve la suerte de que no encontré las respuestas, porque quizá las respuestas que yo buscaba no estaban ahí. Y si hubiera sido fácil, si hubiera sido todo otro camino, pues no hubiera hecho este camino. De hecho, em, yo siento que de alguna manera las personas que estamos en el sonido estamos abriendo una brecha, como haciendo, bueno, es recordar, al final estamos recordando, ¿no? Yo no me veía como capacitado para ser músico. Sin embargo, este descubrimiento de que en las notas musicales existía esa esencia me pareció mucho más importante que cualquier concepto de música. Incluso para poder acceder a este paradigma nuevo, tuve que hacer un trabajo de desligarme y desvincularme de todos esos conceptos musicales, de todas las partituras que había estudiado, de las escalas, y de hecho estamos todos impregnados de esa escala occidental, que es el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que todos conocemos. Y el sonido, digamos que no que va más allá de eso, sino que está más cerca que eso. O sea, es algo que nos conforma. Nuestros cuerpos y toda la creación responden a ese patrón de armonía que es natural, pero que nuestra música no se ha mantenido en esos patrones, ¿vale? Entonces, hablaba de que desde mi máximo respeto, entiendo que hemos desarrollado una música que es maravillosa, a mí me encanta, pero que sin saberlo nos hemos alejado de esa esencia, que está en lo sencillo. Me he encontrado un patrón un perfil en muchos músicos, que todo lo que no es sofisticado, todo lo que no requiere un virtuosismo, todo lo que no requiere, al fin y al cabo, un demostrar que se sabe hacer algo bien, no les seduce. Porque de alguna manera esa estructura sofisticada de la música, cuando una persona ha dedicado su vida a trabajar eso para convencerse de que tiene un talento, es muy difícil luego deshacerse de esa estructura y reconocer que no hace falta ese desarrollo, entre comillas, que hay algo de un valor más puro y que está al alcance de cualquier persona. Y de hecho, como decía, las personas que hemos desarrollado estructuras musicales, por así decir, elaboradas, para acceder a esa música, luego hay que hacer como un trabajo de deshacer. Entonces, esto me gusta mucho. Siempre que viene alguien a los cursos, les explico que me dicen, pero hay que saber música. Y digo no, incluso mejor. Los que cuando nos creemos que sabemos algo, cuando creemos que sabemos música o cualquier cosa, eso realmente, toda creencia de que sabemos algo, lo que hace es limitarnos el acceso a la esencia. Porque la esencia, y ahora ya voy a tu pregunta, que Sí. sé que es la que me has pedido y que yo también quería llegar, ha llegado. Como te decía, explícanos cómo nos puede ayudar el ir a aprender a cantar armónicos. ¿Qué beneficios nos pueden aportar el canto de armónicos, ese canto primitivo? ¿Dónde vamos a llegar? ¿Dónde nos vas a llevar? Sí, pues como decía, esto nos acerca a la esencia. Lo que pasa que la palabra esencia quizá no está tan trillada, por ejemplo, como la palabra amor, pero también está bastante trillada. Y siempre que hablamos de un concepto,
la mente lo limita. Entonces, decir que nos acerca a la esencia es decirlo todo. Es decir, que nos sintoniza con lo que realmente somos, con la naturaleza, con lo que hemos venido a hacer. Es como, yo recuerdo que cuando descubrí los armónicos, estaba feliz como una perdí un montón de años con un subidón y, y decía, me llegó como así como una inspiración que decía, tu función es estar en armonía. Y para mí eso era como, qué fácil. Entonces, cuando estamos en armonía, estamos, por así decirlo, protegidos, porque estamos alineados, entonces vemos con claridad y nos podemos liberar de los juicios. De hecho, hay una idea que me gusta mucho y que la experimento en cada concierto y cuando hago sonido, y es que cuando dejas que el sonido sea quien hace, eh, los sonidos te van devolviendo la armonía que se ha perdido. Y esto que experimento, que es como si lo pudiera casi ver, quizás no sé si puedo ponerle las palabras, pero es como que soy consciente de que los bloqueos que hay en mi cuerpo, los bloqueos que hay en el cuerpo de las personas, son la somatización, la materialización de los pensamientos desafinados. Entonces toda esa sinfonía que somos se va desajustando en función de los pensamientos que tenemos. Y nos podemos ir perdiendo y podemos andar más o menos perdidos. Entonces, hay una frase que me gusta mucho, que quede clara. La música es el amor audible. Entonces, cuando trabajamos en el concepto de música más esencial, trabajamos en un concepto de amor más esencial. Y donde quería entrar con esto de, cuando me has preguntado, muéstranos esa esencia, ¿cómo podemos llegar a esa esencia? Eh, ya lo he tocado un poco. Se trata de entender que, al contrario, que como nuestro sistema educativo nos trata de introducir el conocimiento, eso nos hace más ignorantes. Se trata de que despertemos quiénes somos. Y quiénes somos es ya una armonía perfecta. Entonces, en la música aprendemos partitura, que es muy bonito. Aprendemos estructura, aprendemos a darle órdenes a nuestro cuerpo, a nuestra voz. Por eso hay muchos cantantes, eh, por lo que yo he escuchado y he visto, que tienen problemas vocales, porque están todo el tiempo, mucho tiempo, ordenando a su garganta, a sus cuerdas vocales, a su cuerpo, que emita sonidos que a lo mejor su cuerpo no quiere hacer, que no son orgánicos en ese momento, que no están en sintonía con lo que sienten, con lo que su ser siente. Entonces todas esas órdenes se vuelven en contra. ¿Cómo se detiene todo esto? Parándose a sentir. Ese es el cambio de paradigma, es dejar de responder desde las órdenes mentales a detenerse y escuchar qué quiere hacer mi garganta, qué quiere hacer mi cuerpo, qué quiere expresar mi ser. Entonces, eso es un desprendimiento total y un desapego de todos los conceptos musicales. Por eso decía que los músicos, cuando vienen a un curso, en mi caso, pues necesitan hacer un soltar de todo lo que creemos que sabemos, ¿no? Y, y este descubrimiento, me gusta hablar mucho de mi amigo Antonio Olías, que es un personaje que fue el que me mostró a través del didgeridoo. Fue como este didgeridoo es este tubo que es un tronco de eucalipto australiano, de los aborígenes australianos. Y para mí fue como si fuera el, el túnel
que me llevó a un espacio interior. Entré en un estado de trance, lo digo abiertamente, esa palabra encaja perfectamente con lo que experimenté. Y de todo lo que viví, destaco una idea, que es la que viene más a pelo, y es que entré en un espacio interno que asocio como a un estado de embrión o de feto, algo así, ¿no? Y era en mi pecho. Es lo que recuerdo de las sensaciones y lo que me queda, ¿no? Y en ese estado, en ese lugar interior de silencio, de quietud, se abrió un espacio donde sentí que había música sonando siempre. Había música sonando siempre. Ese fue para mí la gran revelación a nivel musical. De repente me liberé de las partituras, me liberé de las órdenes mentales, me liberé de todo lo aprendido y de todo lo por aprender. Y mi enfoque se volvió hacia darme permiso. Esta palabra que quede así grande, es permitirse. Darme permiso para atreverme a tener mi espacio como vibración, ya no solo cantando, sino en todos los aspectos, porque todo lo que vivimos en la voz es una manifestación muy clara, paralela, de cómo estamos en la vida. Entonces, se podría decir que gran parte, por no decir todo, de mi aprendizaje en la vida lo estoy haciendo a través de la voz. Y además es un escenario como muy límpido, por así decir. Es como cuando vas a una terapia y sabes que lo que sucede es lo adecuado. Entonces, cuando tú te expones a cantar, a permitirte ser, todo lo que te aparece es muy claro. Ves el miedo, ves la vergüenza, ves no sé qué, entonces lo puedes afrontar. Es como, no sé, por eso el acto de cantar, además que es una creación de belleza y una expresión del ser y todo lo que, y una armonización y una sanación y una sintonización con el todo y con todos. Eh, Aparte de todo eso, pues el canto te permite que puedas traducir todo lo que te sucede en ese ¿por qué me da vergüenza cantar? Lo puedes traducir a tu vida y llevar ese aprendizaje a todo, a cualquier aspecto de tu vida. Porque además, cualquier pensamiento que se manifieste en el canto es porque lo estamos sujetando también en la vida. Es un Entonces, aprendizaje. la palabra clave para entrar en ese espacio es detenerse para escuchar lo que quiere sonar. Y a lo mejor viene un ruido, o viene un llanto, o viene una risa, o viene algo que incluso te puede asustar, pero da igual, porque en el cuerpo está la sabiduría. Y, y cuando estamos sometidos a los conceptos, limitados por los conceptos y sometidos a las órdenes de la mente, no permitimos que el cuerpo haga sus reajustes de forma natural. Seguramente cada vez conozco más personas que sí han entrado como en ese espacio de escucha y se permiten el movimiento natural. Cada vez hay más terapias, que es curioso porque muchas de las terapias que llevan ya años y que siguen apareciendo, tienen en común ese común denominador de tiempo, de entrar en, en una escucha más profunda. Ya a lo mejor no es tanto eh, cambiar a nivel físico un hueso que está descolocado, sino a lo mejor un aporte de energía o un masaje más sutil puede modificar. Y ya no solo eso, sino que estamos ya entrando mucho más en qué pensamientos y qué emociones están sujetando
esas resistencias o esos desequilibrios, ¿no? Entonces estamos aprendiendo a ir cada vez más a esa esencia. Y la música como una expresión del amor y de la belleza, pues es un camino hermosísimo. Sin duda, sin duda. Y además, poder crear esos espacios, como tú dices, de aprender, de escuchar, de ver y aprender y reaprender, porque todo es, al final, lo que te invita a luego llevarlo a la vida y saber por qué actúo de la manera que actúo, hago las cosas de la manera que las hago y a veces cambiando determinados aspectos internos de esa musicalidad, simplemente escuchando esa musicalidad interna nuestra, va a permitir que estructuras que están rígidas del cuerpo empiecen a soltarse y dolores que pueden llevar tiempo también empiezan a relajarse, porque hay una musculatura tensa que está sometida a un pensamiento, a una emoción que está manteniéndolo. Es bello, es muy bello. Sí, al final es un trabajo mucho de ser conscientes de los pensamientos que tenemos, de las palabras que usamos, de los automatismos, porque al fin y al cabo somos muy esclavos de los automatismos que es en lo que se nos educa. Y, y con el canto se puede sentir cómo se desbloquean. Cada vez lo siento con más claridad, como el canto entra, como me siento como si fuera un instrumento que se hace cada vez más hueco y va liberando esos espacios donde hay tensiones. Y hay algo sutil que me atrevo a compartir, y es que, bueno, cuando lo hago hacia más personas, cuando lo comparto en grupos, siento que soy un resonador que recoge también la energía de los demás. Y eso creo que es una naturaleza que tenemos, yo creo que todas las personas, pero que en algunas se potencia más, también depende de la disponibilidad y también siento, por ejemplo, que cuando vienen personas a los conciertos, algunas son conscientes y otras sin serlo, también están armonizando, porque cada uno aporta una frecuencia armónica. Escuché una vez una frase que me dio mucha tranquilidad, mucho alivio y por eso se me ha quedado grabada. Tenía que ver, creo que la leí en algo relacionado con el calendario maya y decía que una frecuencia armónica prevalece sobre las inarmónicas, porque es la natural y es la fuerte, porque las demás no son reales. Entonces siempre prevalece la armonía, así que podemos estar tranquilos que al final eh, todo está como, como ha de estar. Y no es que vaya a salir todo bien, sino que ya todo está como ha de estar y llevamos el proceso perfecto. Mm. Quería preguntar también en esta línea de cantar, de estimular, de expresar. Algo que además a mí me gusta porque como también estudio Shiatsu, bueno, pues toda la parte fisiológica siempre me gusta mucho comprenderla y es que estimular las cuerdas vocales y los músculos de la parte posterior de la garganta, hablando de todos esos mecanismos que hacen que podamos cantar, pues haciendo coros, cantando, tarareando o haciendo gárgaras, es una manera de estimular el nervio vago y aumentar la variabilidad de la frecuencia cardíaca y del tono vagal. De hecho, en un artículo publicado en Psychology and Science, varios investigadores señalan que hay un circuito de retroalimentación positiva en el tono vagal alto, las emociones positivas y la buena salud física. En otras palabras, cuanto más aumenta el tono vagal, más mejora la salud física, mental y viceversa. Entonces, dado tu amplia y estupenda, sobre todo, labor pedagógica, ¿cuál ha sido tu experiencia y la de tus alumnos en este aspecto? Sí, pues hay algo que yo no lo llamo de una manera tan técnica, lo hago desde un lugar como más cercano. De hecho, yo al principio cuando compartía, o sea, cuando hice todos esos descubrimientos, no tenía posibilidad de compartirlo con personas durante un tiempo, digamos, para poder ver cambios, ¿no? Porque en este mundo a veces también hay personas que prueban, pero no profundizan. Y tuve la suerte de trabajar en un musical en Madrid y le ofrecían a cantantes, bailarines y actores clases de voz
gratuitas. Entonces, ahí hubo como un par de años que estuve dándome cuenta de que todo lo que había descubierto en mí, que yo pensaba, bueno, a lo mejor esto que a mí me parece tan importante es que yo soy un bicho raro y yo tengo mis mecanismos y mis tal y me funciona a mí, pero no sabía si le funcionaba a los demás, ¿no? Y ahí fue cuando lo pude corroborar, ¿no? Y, y estos descubrimientos, pues sería largo de contar, sería largo de contar, pero hago un resumen. Se ha ido creando a lo largo de los años algo que me parece como, wow, ¿de qué va? Pero es que es así. Y lo veo y lo siento y lo reconfirmo. Se ha ido creando lo que llamo el mapa de la voz. Y este mapa de la voz es una representación del código del lenguaje esquematizado de tal manera que nos expresa cómo se mueve cada sonido en el cuerpo. Entonces, hay un sonido principal, bueno, hay muchos principales, pero hay uno que fue de los primeros que descubrí, que me di cuenta que tenía una importancia grandísima, que es la NG. Y esa NG vibra precisamente debajo del cráneo, es donde pensamos que, o sea, la llevamos hacia allá, que tiene que ver con el OM de Kundalini. Yo cuando conocí el Kundalini dije, qué listos son. Hombre, aquí nos tienes a José y a mí. Sí, pero voy a decir una cosa. Yo que soy muy detallista, como decía Beatriz, me di cuenta que no siempre se es consciente de la profundidad que esa NG puede llegar a tener. Entonces me quedo muchas veces con ganas de decir, me encantaría poder explicarle a todos los de Kundalini cómo puede pues, demostrar, o sea, mostrarnos cosas increíbles esa NG, cómo puede ampliar el potencial. Porque siento que en la vida, por esos automatismos, pasamos por alto de todo. Cuando vamos entrando en esa, salimos del automatismo, que la forma de salir del automatismo es nada más que parar el tiempo. Parar el tiempo quiere decir variar el tiempo para poder poner conciencia en cada pequeño espacio de tiempo. Es crear espacio de tiempo donde antes eras como un robot. Y cuando detienes ese tiempo, entonces observas, sientes, y se pueden producir esos reajustes. Y aparece toda esa información, que es lo que a mí me fascina y que no paro de descubrir y de traer. Entonces, sí que veo muchos cantantes que digo, ay, si practicara esto en yoga, por ejemplo, porque se hace un trabajo de mantras, pero siento como que no se ha profundizado a lo mejor, bueno, porque yo me meto hasta el fondo. Entonces, entonces veo que hay un trabajo muy importante de comprender más la unión del cuerpo y el sonido. Y este sonido NG vibra en la nuca. En Kundalini normalmente dicen que te vibre la pineal, la coronilla, ¿no? Pero realmente te vibra desde aquí, te vibra aquí, te vibra aquí, pero es que te vibra toda la columna Guau. y te puede vibrar hasta los pies o hasta el perineo. Entonces, cuando lo haces con esa conciencia más amplificada, cambia todo. Y normalmente no se suele explicar así, por ejemplo, este detalle, ¿no? Sí que conocí a una investigadora apasionadísima de la voz. Tuve un encuentro de 15 minutos y, y me dio tiempo solo a contarle muy poquito. Y porque siento como que tengo un descubrimiento, pero que me gustaría llevarlo a los conservatorios, a los colegios, a todos los mundos. Pero bueno, yo por el momento lo sigo compartiendo, lo sigo desarrollando y lo comparto con quien está dispuesto. Y bueno, pues ahí estoy en ese trabajo de traer ese mapa que está ya traído, pero ahora mismo estoy en la fase de desarrollarlo para hacerlo más para el lenguaje del mundo.
para poder compartirlo, pues eso, pues cómo suelto esta bomba en un conservatorio o cómo acercarlo a los niños. Porque hay muchos conceptos que son revolucionarios, pero tienen su momento. Entonces, si antes los quemaban en la hoguera. Ahora no va a ser el caso porque yo te estoy escuchando y me atrevo a decirte que tienes que escribir un libro con toda tu experiencia, tu teoría, porque es un trabajo de la esencia, un trabajo muy profundo, un trabajo que la vida itinerante que tú has elegido, que no es fácil porque requiere de mucha energía, muchas veces lo hemos hablado, pero él ha querido llevar el sonido por el mundo entero. Ha viajado por todo el mundo, pues llevando el sonido y experimentando y estando con muchísimas personas. O sea, tu experiencia no ha sido individual, ha sido una experiencia con la humanidad, con el colectivo, que en un momento dado pues habrá ido pues unos por curiosidad, otros porque ya sabían música, habrás tenido de todo. Entonces esa vida nómada tuya me parece pues que algún día tiene que dar un fruto y ese fruto pues está en cuando te puedas detener, porque sí que lleva mucho trabajo y tú no paras de experimentar y de viajar y de compartir, pues llegará su momento y dará fruto ese libro maravilloso y llegará pues a todo el que quiera, como ahora tus cursos, adentrarse más en las profundidades del sonido y de la esencia, ¿no? Los Del frutos, ser. los frutos aparecen instantáneamente, Sí, sí, y pero sí sí, que hay más sí, frutos sí. que irán viniendo. Precisamente, dices, toda esa energía que has entregado, es que Mm. pasa una cosa, cuando encuentras una labor que te da energía, pero es que te da energía es poco, lo que quiero decir es que te da la plenitud. No existe ni los límites, ni al contrario, te, te recarga, te satisface, o sea, entonces he estado viviendo pues hasta el 2017 cada vez más, expandiendo conciertos, como una cosa que yo me sentía un superhéroe, digo, es como que he encontrado el canal del superhéroe y eso no me hacía falta ni nada, ni poner límites, ni... Era un gozo constante, un presente de gozo constante. Luego tuve una comprensión y una parada y la vida me dijo, mm, fue así, la vida me dijo, porque fue así, me bajó un mensaje que decía, la vida es maravillosa, hay tanto por descubrir, tanto por disfrutar, aprende a disfrutar de la vida, no solo a través de una actividad, no solo, así como, era como que la vida me decía, vale, esto está genial, pero hay más cosas. Entonces, desde ese momento he ido como abriendo otras posibilidades y ahora, por ejemplo, bueno, y en ese momento, claro, a mí me surgió la pregunta, dije, y aparte de la música, porque ya era algo que daba por hecho, ¿qué podría gustarme? Y me bajaron, pom, 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 cuatro, cinco. Y una de ellas era la aromaterapia, que ahora estoy también con una pasión y siento que es de alguna manera lo mismo, pero desde otro lado, porque las esencias de las plantas despiertan también esa esencia que somos, son vibraciones. Cada planta contiene una información que es como los armónicos. Además, fíjate qué curioso que pertenecen a ese estadio más sutil. Es lo que hay dentro de. Igual que los armónicos están dentro de la nota y esa pureza los hace más penetrantes, más
con una infinidad de propiedades. Entonces, ahora mismo estoy como ampliando, integrando y siento algo muy bonito, que es algo que creo que me va a acompañar, voy a desarrollar también de aquí en adelante, que es que los armónicos, el sonido, armoniza las esencias, por si eran pocas o armónicas, pero las armoniza y las esencias armonizan el concierto, armonizan a las personas también. Entonces, el sonido más armónico todavía armoniza más todavía las esencias y se crea como, es como un toroide, donde, donde aquí lo expreso con una frase que me vino hace poco, esta comprensión, y es que muchas veces nos conformamos con que tengamos salud, con estar bien emocionalmente, con estar en calma, pero lo que me viene cuando siento que se abre como ese vórtice de posibilidades, es como que ya la salud, que es básica y es lo primero que hay que mirar, pero que es una visión muy pequeña para todo el potencial que está por despertar. Entonces, la frase o la palabra que me viene que se puede activar con estas sinergias y con muchas, habrá muchas otras formas, es que empezamos a despertar y esto son palabras mayores, pero bueno, son de esas que cada uno que se responsabilice de abrir el concepto, que podemos despertar nuestra esencia divina y que esa esencia divina no atisbamos nada de lo que podría llegar a significar. Entonces, vale, salud y tal, pero que nos estamos perdiendo, bueno, pero todo llega en su momento y, y todo va como tiene que ir. En en estas sinergias que se dan y con la cantidad de personas que has conocido en toda tu trayectoria, cursos, conciertos, cuéntanos una anécdota, que me trabo, perdón. Nos encantan las anécdotas. Cuéntanos alguna, bien tuya, bien de algún alumno que nos quieras compartir sin dar su nombre, pero Sí, bueno, hace muy poco un amigo que me conoció, eh, es que no sé, quizá no sabría detenerme en alguna anécdota así ahora mismo, estoy como, eh, pero cuando la gente te dice que le has cambiado la vida, es como, wow, es que me abriste un mundo, wow, eso es como, porque claro, mm, muchas veces no sabemos tampoco cómo ver el valor de las cosas y, y necesitamos también ver el sentido con el efecto lo que se despiertan los demás, ¿no? Y bueno, sí que es curioso que cuando he tenido algún momento a lo mejor de un poquito así de decaimiento y tal, aparecían personas que sin yo contar nada me decían, como si me hubieran visto, por dentro, Francisco, tú sabes el valor de lo que estás haciendo, tú sabes que esto nunca debes plantearte dejar de hacerlo. Es como, o sea, como si, no es que yo me lo estuviera planteando, pero sí como que venían algunas nubecitas de hacer cambios y tal. Y eso ha sido algo muy curioso. Otra cosa muy curiosa que puede servir también para más personas. Para mí hay algo muy importante y es que en los conciertos nunca ponemos intención de que venga mucha gente. Siempre está la intención de que vengan las personas para las que es adecuado, ¿vale? Entonces, es muy curioso porque muchas veces se llenan, muchas veces se quedan medio, a veces, a veces alguno queda más flojo, también depende de épocas, lugares, muchas circunstancias. Y lo que es muy curioso es que eh, nunca vienen más de las personas que caben, aunque y muchas veces se han llenado.
pero en una ocasión se petó, no cabían. Entonces, en una ocasión solo, ¿eh? Yo a los que he ido han estado siempre súper llenos, En- todos. Fíjate qué curioso, no es lo importante que haya más o menos, sino que vengan los que tienen que venir. Entonces, cuando eso se entrega a la vida, es como que lo organizan desde otro lugar. Pero, y en esta ocasión que había tanta gente que no cabían, yo dije, aquí ha pasado algo. Alguien ha hecho algo raro. Entonces fui a hablar con el organizador y le dije, tal, ¿qué has hecho para que venga tanta gente? Y me dije, voy a conseguir que esto se pete. Pues venga, no sé. Y le dije, por ahí no. Y se lo expliqué y yo creo que lo reconoció, que creo que cuando una persona escucha esto, se sintoniza, porque a veces buscamos desde la mente y nos olvidamos de confiar en que la vida, cuando ponemos las intenciones adecuadas, sucede de forma armónica. ¿Me dejes que cuente yo algo? Es que me acaba de venir. El primer concierto de Francisco, yo invité a mi marido, lo llevé sin que él supiera dónde íbamos. Le dije, tengo que ir a recoger unas cosas que he encargado a una tienda que era tienda y casa de terapias. Y entonces le dije a José, a las 5, sábado en la tarde, me tienes que llevar a este sitio, Alicante. Y José, pues fíjate, no pensó, no se percató de nada. Y yo llevaba el coche, esterillas, mantas, cojines, todo en una bolsa. Y bajamos, estaba lleno de gente esperando que abriesen el espacio porque Fran estaba dando la formación de canto de armónicos, porque él cuando viene hace concierto y formaciones, pues, organiza todo el fin de semana. Y José no pensaba, ni sabía dónde iba. Entonces, cuando abrieron las y había muchísima gente, y él pensaba pues que estábamos esperando para entrar a comprar. Y cuando pudimos entrar, le dije, Ale, toma tu equipo, tu esterilla, tu manta, tus cojines. Había muchísima gente, no había un hueco, habían niños incluidos también. Llenamos el espacio y bueno, y fue algo que, bueno, aquí he contado yo la anécdota que Fran, ¿no? Una de ellas, de una persona que, bueno, para mí fue algo que siempre lo cuento y fue algo súper especial y para José más, ¿no? Porque es que no sabía dónde iba y cuando nos beneficiamos y tuvimos la experiencia, fue algo que, bueno, que yo creo que siempre lo llevaremos en nuestra esencia, siempre nos tocó el corazón. Muchas personas sí cuentan que no lo pueden expresar. Y es que de eso se trata, porque el sonido trasciende las palabras. Y de hecho, si tenemos 3 minutos, cuento un poquito. Eh, Me he metido un poco con la música, entre comillas, porque, bueno, la escala musical son una octava, es una medida natural, para quien sepa música y tal. Y esa octava natural la han dividido artificialmente en 12 trozos, aritméticamente, 12 trozos iguales. Y esa forma de dividir la octava no es natural, ¿vale? Entonces estamos como metidos en un patrón artificial musicalmente hablando. Y eso es una realidad, por más que amemos la música, es una realidad. ¿Qué pasa? Que nuestra sociedad se ha convertido, ¿hacia dónde se está convirtiendo? De alguna manera, había un libro de musicoterapia, que no me acuerdo ahora del nombre, que decía que la música era la banda sonora de la cultura en la que se daba. Entonces, es verdad que hay una tendencia a lo artificial, por un lado, que yo creo que se va a revertir, o bueno, iremos donde tengamos que ir, pero sí que, por así decir, la estructura en la que se basa la música está centrada en un patrón que de base no es natural. Aunque dentro de cada nota está ese patrón natural. Entonces,
no nos podemos alejar. Nos podemos alejar un poquito, pero no nos vamos a perder nunca porque es lo que somos. Entonces podemos dar Claro, vueltas, claro. podemos dar vueltas. Por eso decía que confío en que vamos a volver porque es lo que somos. Y con respecto al lenguaje, eh, bueno, aparte, en las notas musicales, lo que hay entre un semitono y otro semitono, hay muchos microtonos que no se utilizan, ¿vale? Entonces, eso es una limitación infinita. Y, o sea, ya no solo los intervalos, sino las separaciones, todas las notas que se obvian. Entonces, todos esos sonidos son vibraciones que contienen una información y que no estamos despertándolas, no estamos activándolas. Entonces, es como si tuviéramos, tú imagínate que somos una persona que tiene 12, o sea, tiene infinitas luces, pero solo tiene 12 encendidas. Cuando es infinita. Vale, pues con el lenguaje pasa similar. Los sonidos puros son las vocales. Por poner el ejemplo con las vocales, porque las consonantes sería otro mundo, pero los sonidos puros en los que se basan los lenguajes son las vocales. Nuestro lenguaje tiene 5. I, E, A, O, U. ¿Cuántas vocales hay? Infinitas. Que estemos trabajando, que estemos intentando interpretar el mundo, la vida, desde un lenguaje que solo usa 5 vocales, es como para mí una evidencia muy clara de que nuestra percepción es muy limitada y que estamos tratando de explicar lo inexplicable con una herramienta que es muy limitada. Entonces, en ese mapa de la voz que hablaba, se expresa, se representan las vocales en la posición que tienen en el cuerpo y tal, pero al mismo tiempo aparecen unas vocales en simétrico que tienen que ver con nuestra conciencia de posterioridad, pero aparecen las vocales intermedias. Pero ya no solo las intermedias, sino toda la gama de micro vocales que hay entre vocal y vocal. Y eso representa el paso del automatismo a la presencia de que, porque en el automatismo hay una discontinuidad entre los acontecimientos, pero cuando entramos en la presencia, el tiempo desaparece, entramos en la atemporalidad. Y en esa atemporalidad ya no estamos hablando por medio de códigos, sino que estamos viviendo cada instante sin interrupción. Esto en el sonido sería, en vez de hacer yo voy a saborear o a desmenuzar todo lo que ocurre entre esa I y esa E, haciendo los movimientos más lentos. Con respecto a esto, lo importante es que pasamos con esta conciencia, se abre la posibilidad de pasar de hablar dentro de un código, donde el código siempre va a implicar una separación, que es desde donde trabaja nuestra mente a día de hoy, a pasar a la presencia en cada instante, sin importar, sin ponerle nombre al sonido, porque ya no importa. ¿Qué es más importante? ¿Sentir o pensar? Entonces es como, o nombrar, ¿no? Y de hecho, al nombrarlo, lo que hacemos es limitarlo. Entonces, ese mapa nos da la conciencia de cómo está estructurado el lenguaje y poder ordenarlo y poder trabajar desde ahí, pero también nos abre la puerta hacia la conexión con el sonido, donde no hay código y podemos bucear, sentir. Entonces ahí está una puerta a esa plenitud que hablábamos en la introducción. Pues qué bien, porque ahora entiendo por qué el formato de estar de fin de semana dando las formaciones y los conciertos ahora ha cogido otra estructura, que es que me quedo en un sitio 3 meses,
y la persona puede bucear más en ese aprendizaje de tu mano y hasta incluso poder experimentar con las personas que también van, ¿no? En grupo. Esa posibilidad brinda un nuevo formato que lo entiendo con todo esto que tienes por enseñar, que así sea. Y luego, bueno, sí que es cierto que tú en verano llevas muchísimos años haciendo formaciones de retiros, que son, Y pues, explícanos un poco. la vida que es maravillosa. Yo decía, me encantaría, porque en verano no me programaba nunca nada. Y lo dejaba un poco a lo que la vida me trajera, ¿no? Y siempre decía, me encantaría en verano estar en el norte, en la naturaleza, recibiendo los retiros, recibiendo clases de yoga, tal, pero donde me dejen hacer mis actividades. Eso era como, si no, no voy. Entonces es como, no lo necesito, pero me da tanta plenitud el hacer el trabajo. Cuando haces lo que te conecta, es un regalo, no es un trabajo. Entonces resulta que ya me lo habían ofrecido, pero yo no me había enterado. Y es un personaje, un gran amigo que lo conocí en la AX, en la asociación de Kundalini, que me Sí, invitó. Ambris Pal fue quien me invitó, y ahí conocí, bueno, a muchas personas maravillosas de Kundalini. Fui a hacer un concierto y se dio una amistad con un gran personaje que ojalá algún día lo entrevistéis. sí, hablamos de entrevistarlo, ya, Es sí, que se llama Ricardo Buitrago, y él lleva, no sé si 13, 14 años organizando retiros en los Pirineos. Es un maestro. El concepto de maestro para mí se liberó, mejor dicho, a que me daba cuenta que la vida, mis maestros eran mis amigos, y era fantástico. El aprendizaje se da cuando compartes de igual a igual. Pues, de alguna manera, la relación con Ricardo es así. Es un grandísimo amigo de corazón que a mí me enciende el corazón con el amor que me da, y la manera en que me habla. Y esta persona con este corazón tiene una sabiduría y un conocimiento, porque son como a veces dos cosas diferentes. Una persona muy, muy, muy especial, y él organiza estos retiros y me había invitado a que participara en sus retiros. Entonces yo llevo, pues no sé si 9 años también, eh, participando, y uno de los retiros lo dedicamos al sonido y trabajamos también los mantras y todo esto. Yo me especializo más en lo que es el sonido, y él también pues aporta el yoga, los mantras, y podemos trabajar todo esto en el paraíso. Y lo hacemos todos los veranos, en agosto. O a veces julio, pero normalmente en agosto. Y eso es algo que yo no quiero que nada me saque de ahí mientras, mientras no cambie de sentir. Es un regalazo. Y luego, pues también eso, pues vamos haciendo por los sitios donde vamos, ofrecemos conciertos, talleres. Para mí los talleres son como, bueno, para las personas que a lo mejor quieren tener un pequeño acercamiento, pero a mí lo que me satisface, lo que le da sentido a este trabajo, es cuando conecto con personas que lo entienden y que quieren profundizar. Es un gozo, es como, qué regalo, ¿no? Que alguien reciba esa, eso que tenemos para dar, ¿no? Ese es mi regalo, el poder compartirlo. ¿Cómo te podemos seguir? ¿Cómo podemos ir siguiéndote la pista de dónde vas a estar, qué vas a hacer, qué conciertos, talleres, cursos nos vas a ir ofreciendo? Sí, pues en eso que la vida me decía que había muchas cosas muchas maravillas que podían mostrárseme, no se me habló del marketing.
Pero siempre hay personas que nos complementamos y tal. Entonces yo tengo un blog que tiene, bueno, pues es sus limitaciones, pero siempre actualizo todas las actividades y ahí viene un correo electrónico. Eh, Podría decir dos correos, como es muy fácil, franciscolumbreras@gmail.com Ujú. o sanando, sonando, ese viene escrito en el blog. Entonces, si alguien se lía, que si sonando, sonando primero, sanando, Igualmente lo sonando, escribimos aquí. arroba, gmail.com. Y yo lo que sí hago habitualmente, voy publicando en el Facebook, pero tengo un compromiso un poco más fuerte con mandar un correo electrónico. Tengo los correos organizados por comunidades o por provincias para no saturar a las personas con correos y creo que soy muy respetuoso con eso. Entonces, cuando voy a ir a una comunidad, envío un mensaje, dos, tres, según las actividades y ahí, hasta ahí he llegado con el marketing. Vale, entonces se ponen en contacto contigo a través de un mail, tú creas esa pequeña lista de difusión en función de dónde viven y a partir de ese momento sí que les vas informando de las diferentes sesiones, Eso es, acciones que vas realizando en esa zona. eso es. Perfecto. Creo que hay por ahí, vea unas fotos para mostrarle a Y Francisco. sí, 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 de cómo preparas todo el espacio, el, todo lo Son que traes sorpresa porque no te contigo, acuerdas de ellas. que, Ah, que no es solo tu voz, te acompañas de muchas herramientas. mira, ahí está el mapa de la voz, está allí. Ah, claro, porque acababas de dar ahí acababas de dar una formación. Ajá, Hacer que la experiencia sea incluso Tambor, más tambor oceánico. tensa. sí. Oh. Sí, la verdad que es Es impresionante. un altar de instrumentos sagrados, Sí, sí, sí. los cuencos de cuarzo y tu caracola. Ah, Sí, un detalle que me viene ahora, como dice un altar de instrumentos sagrados, cuando hablaba de que los instrumentos que se crean para nuestra música convencional no están enfocados para están enfocados para producir notas musicales. Sin embargo, existen instrumentos de otras culturas, incluso se están creando nuevos, como los mm, cuencos de cuarzo que producen armónicos directamente. Entonces, son mucho más sencillos de tocar, requieren más sensibilidad, más conexión, pero sí que directamente producen armónicos, entonces son instrumentos que se utilizan para la terapia de sonido o para este Mm. tipo de ¿qué gones tienes ahí? sol arriba y tierra abajo. Maravilla. Y abajo hay otro más pequeño que es Sí. luna sideral. Qué bueno. Y este me ha encantado. Además, el sonido de los cuencos de cuarzo tiene un sonido peculiar. Son delicados, ¿verdad? De Sí, transportar. mira, Clara. Aquí estás tú, Sí, acompañada sí, por... sí. Esa foto me encanta. Yo ahí, vamos, me puse rápidamente al lado de todos los instrumentos. Y ya que hemos hablado de José, como no, Ah, le vamos a traer también. y Salva está Ah, ahí, qué sí, bonito. Salva sí, me ayuda, colaboramos a sí, veces. muy bonito. Y Él un también poco hace ya conciertos Sí, con su chica. ah, Sí. qué bien, sí. decíamos de ese marketing. Bueno, Más ¿Ves? happy. Mm. Y vamos a ofrecer un abanico de actividades único, porque estamos eso, como trabajando ese formato de permanecer más tiempo en un sitio y profundizar más. Y también variar más las actividades. pues a ver si podemos beneficiarnos también de ello. Clases Sí. particulares, incluso sesiones individuales, eh, también talleres con los aceites. Mm. eh,
talleres de voz, cursos de voz, conciertos y tenía que haberme lo estudiado, porque no sé si me dejó algo. muy completo, sí. Vamos a trabajar Sí. también, vamos a hacer ¿cómo se dice? Una iniciación al calendario maya. Ah, y talleres de didgeridoo. Oh, Talleres de didgeridoo también. Mm. pasada. Maravilla. Qué Claro, completo. todo completo para seguir aprendiendo y llevando el sonido. Bueno, pues te vamos a pedir que nos hagas una pequeña demo con algún instrumento de los que tenemos aquí esta tarde y que nos pongas pues un aceite de los que tienes ahí en tu mesa, de Mira, cómo lo harías, por ejemplo, bueno, tú en el concierto. el amor en esencia, amor divino, se reconoce como tal a nivel emocional, es el más valioso. No me gusta hacer esa comparación del más valioso, pero en este caso lo digo, es la rosa. Mm. Y por supuesto abre el corazón, es amor en olor. El amor, o sea, el amor olible. Sublime, qué pureza. Sí, es muy importante también cuidar pues todos los principios de cómo se han hecho y todo eso. No todos los aceites son iguales. Hay que, hay que atender a la calidad. Yo recomiendo, bueno, pues ya se conocen unas cuantas marcas, pero si me permitís digo el nombre de la A empresa ver, porque, a ver esos que tienes porque ahí. son muy recomendables. Y bueno, son Sí, doTERRA. de doTERRA. Sí, Mm, lo mm, hacen todo de una manera íntegra, cuidando desde los bosques mm. a las personas nativas, dando trabajo bueno, toda una cadena de amor en cada paso. Y por eso eh, lo comparto desde un lugar de enaromamiento. Sí, qué bueno que forma parte, como antes nos has Sí, explicado, sí. de tu trabajo, de tu proyecto. Eso es. Los Sí. utilizo en los conciertos para, bueno, me gusta también como que cada persona pueda descubrir una esencia en particular, entonces le ofrecemos la posibilidad de que descubran una esencia que siempre trae un mensaje para esa persona, porque viene en un libro explicado, es una maravilla. Y aparte yo utilizo una gama de aceites que dan más sentido y apoyan cada momento musical. Eh, Porque dentro de que todo es una improvisación, pero sí que hay un esqueleto que le da un sentido, ¿no? Por ejemplo, para explicarlo muy, muy sencillo, utilizo unos carillones que creo que por aquí veo uno, luego lo hacemos sonar. Es como introductorio, como un instrumento introductorio para volver a la inocencia, a la calma. Y este instrumento está afinado según una escala. Entonces, en el concierto no se utilizan instrumentos afinados en escala, porque el sonido es más libre. Pero sí que por eso lo utilizo como preámbulo y luego para volver otra vez al mundo del código, de los códigos. Y luego empezamos con la caracola y acabamos con la caracola para abrir y cerrar con unas intenciones. Entonces, quiero decir que sí que hay un orden que tiene un sentido que se ha ido conformando, no ha venido desde aquí. Eh, y en ese esqueleto básico, en esa línea que tiene un sentido, pues puedo colocar eh, las esencias que apoyan cada momento. Genial. Bueno, pues yo, como bien has dicho, lo hemos hecho, creo bien, Francisco. Hemos puesto la rosa, en este caso, la esencia del amor. Yo voy a abrir este espacio con este instrumento que tú has nombrado Carillón. y vais a continuar. Vamos a dar entrada
a la pequeña demo que vamos a hacer entre todos. Beatriz. Me encantaría que ella pudiera... Esa frase que vino como, bueno, como fue una inspiración que se me dijo sobre una definición que a mí me abrió ese concepto de lo que es cantar. ¿Nos la quieres recitar con tu maravillosa expresión? Lo intento hacer lo mejor posible. Y después de eso, pues yo haré un poquito de Armónicos. armónicos. Perdón. Cantar es sentir la fuente de la vida. Cantar, manifestar en la creación esa armonía. Cantar, afinarse con la naturaleza. Cantar, abrirse a ser en cada instante. Es dejarse cantar. Me brotaba hasta una lágrima. Una emoción. Sí, vino a mí. Hemos necesitado este silencio para poder Integrar. darle la importancia a todo el sonido, todo lo...
muchísimas gracias por todo. Qué natural. Muchas gracias. José nos ha tocado el armonio. Lo tenemos aquí también con nosotros. Muchas gracias Gracias. también por tu ayuda, inestimable como siempre. Siempre. Muchas gracias, Bueno, Francisco. pues vamos a dar, como siempre, desde Alquimia y Paz, el mantra que siempre regalamos con toda la ilusión. Y bueno, dice así: mantra ofrecido por Alquimia y Paz. El futuro es infinito. Nunca dejes de jugar y experimentar con la mirada de un niño. Qué bonito. Me llega ahí mucha inocencia, mucho, fíjate, como a veces somos excesivamente exigentes, entonces es como, qué bonito. No sé si habéis tenido en cuenta el día que hoy es en el calendario maya. No, Es cuéntanos. el mono espectral azul de la banda encantada del dragón, que es esto. Es jugar como un niño, descubriendo el infinito, Wow. conectado a la esencia. Ah, qué bonito. Sí, muchas veces lo llamo y me dice, te voy a decir el calendario maya. Y yo me quedo, que digo, wow, qué maravilla. Sí, ese Francisco Dios. es así. Y esté donde esté, siempre sientes su cercanía y siempre el contactar con él siempre está de buen humor, siempre está jugando como un niño, siempre el tiempo no existe para él, es disfrutar del presente, ¿no? Y de ese momento, pues, esté haciendo donde estés y con quien esté. Es su capacidad de amar y de ir por el mundo. Mi madre se pasó la vida intentando como eres ya muy mayor. Pero es muy curioso como yo reconocía especialmente a mis padres cuando hacía mi trabajo, entre comillas, con la música, cómo la música armoniza. Bueno, mis padres han sido unas personas amorosísimas, cada vez más, pero sí que he ido experimentando como al yo encontrarme también en esa evolución, porque yo vengo de estar perdido hasta los 20 y tantos años, que empecé a encontrar respuestas, y eso es un pasado donde estar perdido es un infierno. Entonces, todo ese mundo de dudas, de no haber descubierto la confianza, el sentido de las cosas, pues ahí tenemos entretenimiento para toda la vida, ¿no? Y sí que fue ahí cuando yo me encontré en ese espacio donde yo era, donde encontré especialmente en mis padres como esa calma y esa alegría y esa satisfacción de ver que aunque no lo puedan entender los conceptos que, por cierto, sí que compartía muchos conceptos con ellos, la mayoría, pero más allá de eso, como ellos perciben que tú eres feliz y, Sí, y se relajan. y ya está, y ellos son felices. Qué maravilla. Qué bien, pues también haber dado a tus padres eso, porque tener un hijo enfocado en el arte y en esa sensibilidad, ¿no?, que le caracteriza a Fran, es algo que da mucho miedo como padres, porque es como que lo ves más sensible, piensas que por esa sensibilidad va a ser más vulnerable, ¿no? Y yo creo que tus padres, al ver de decir, bueno, pues mira, es sensible, pero no es vulnerable, es fuerte, como el olivo, ¿no? Ese olivo que hay en tu pueblo centenario que no me ha mandado. Dame un segundo. Sí, es que le dije, oye, ¿tienes alguna foto
así que a ti te guste mucho, dice, oye, pues yo estoy muy arraigado a la tierra y a mi tierra y a un olivo, wow, y hay un olivo centenario en mi pueblo. ¡Ah! Oh, Esta es para ti. Muchas wow, gracias. wow, por Este favor. para vosotros. Ah, Es de mi pueblo, es por de un favor. amigo de mi pueblo. Dicen que en mi pueblo, bueno, está en el libro de los récords, está el olivo más grande del mundo. Qué pasada. Y este amigo, especialmente más amigo de mi hermano, bueno, en realidad en el pueblo somos toda la familia, al final tenemos amistad. Y aunque hace muchos años que no estoy por allí, casi nada, pero este amigo ha creado este aceite, una especialidad, yo lo más rico que he probado y olido en mi vida. La zarza, pues lo vamos a probar esta noche porque nos quedamos a Francisco a cenar en casa. A Se lo voy a disfrutar. Vea, Es, te mandaremos para ti y para... es para- Ah, es como ese es para ti, te lo guardo hasta que nos veamos. Nada, yo esta noche Amor, energéticamente conectada a vosotros, sintiendo ese exactamente, gozo, esa cercanía, ese disfrute, que para con, mí, con igual que lo toda tu que familia. decías de los padres, cuando sientes esa conexión con las personas a pesar de no estar allí, te nutre mucho sentir a la otra persona y poder crear ese equilibrio juntos y vivirlo. Entonces, igual que un padre o un hijo siempre tiene mucho gozo viendo al contrario disfrutar en armonía, en plenitud, en equilibrio, lo que tú decías, los amigos son inestimables. Clara, sabes que te llevo en el corazón siempre y a pesar de la Igual. distancia, cuando ella disfruta, yo siento que disfruto. Y Gracias, yo ya Bea. me siento, ya Parte. somos amigos para siempre. Por supuesto que sí, Francisco, que te llevo en el Oh, corazón. Me has enamorado desde el momento uno. O sea, eso lo digo y lo llevo allá donde sea necesario. Me parece impresionante tu visión del mundo. Fíjate que, como te decía, sí que he estado familiarizada un poco con la música, pues porque mi marido ha sido músico, tengo amigos que están metidos Álvaro, dentro de la teoría musical, de la armonía, de los resonadores, de cómo colocar la voz, de cómo... Pero me has abierto un mundo más allá que me gustaría sin duda seguir conociendo, pero sobre todo por la persona que hay detrás, por el brillo que emites. Eso por encima. Muchas gracias. te queremos, Bea, a ti, a Álvaro, a Lucía y al nene. Sabes que bueno, que aquí tienes tu casa y que os llevamos en el corazón. Y bienvenidos todos los que vengáis. Sabéis que mi casa está siempre abierta para recibiros con los brazos abiertos a cualquier persona que pueda compartir con nosotros una sonrisa y un rato agradable y aprender, siempre ahí nutriéndonos de esa esencia, como dice Fran. De seguir creciendo al final, lo que tú decías, Fran, el amigo es bonito porque el amigo te refleja. Me encanta la teoría de los espejos, el cómo te ayuda a seguir creciendo, cómo te enseña tus bondades, aunque a veces no las veas, en esos momentos que decías, parece que estoy cayendo, pero te refleja y te enseña todo lo que puedes brillar y por otra parte te puede enseñar dónde están tus sombras para seguir trabajando. Creo que han venido para eso y es una bendición. Sí. Muchas Siempre gracias. cualquier persona que viene nos enseña mucho a Bea y a mí. Tenemos la conciencia como muy expandida y eso que nos has hablado de tus amigos que eran tus maestros, nos hemos sentido muy identificadas y es como que Francisco ha venido como a reforzar, ¿no? Como ese árbol que le de ahí de Jaén, a ese olivo sagrado a decir, jolín, que lo que vosotras tenéis y sois es lo mismo que yo
tengo con algunos amigos maestros. Así que nada, amiga maestra del alma, nos despedimos desde aquí, desde Cox, Francisco y yo, y Beatriz desde Madrid, y que es un adiós con la boca pequeña y un muy pronto nos vemos y nos achuchamos todos. Para mí no es un adiós, es un qué suerte de habernos encontrado. Por Porque supuesto. ya no hay separación. Ahí te doy la razón. Cuando se crea un vínculo, se crea para siempre. Muchísimas gracias. Gracias.